El tema que vamos a presentar es la meditación como estilo de vida. Comenzaremos con una pequeña invocación al maestro espiritual y seguidamente entraremos en el tema. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Chunjavadi Paschatya Deshatarine Hari Om Tat Sat. Bien, pues el tema de la meditación como estilo de vida voy a comenzar presentándolo desde un punto de vista de mi experiencia personal. Comencé a practicar la meditación hace ahora 45 años aproximadamente, en el año 1977, cuando yo era un jovencito de 13, 14 años. Me interesaban mucho los temas del más allá y todo lo que tuviera que ver con encontrar respuestas a las preguntas de la vida. Y en mis primeros pasos en ese camino de la meditación en esta vida fue leyendo el Bhagavad Gita, y quiero leerles un verso del Bhagavad Gita, que tengo la edición del Bhagavad Gita tal como es, presentada por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el maestro fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, gracias a quien he podido dedicar mi vida a esta práctica de la que estamos hablando hoy. Estos versos que voy a leer nos hablan sobre cómo practicar la meditación. Krishna, el orador de la Bhagavad Gita, nos dice: se debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de la vida sexual, se debe meditar en mí, en el corazón, y convertirme en la meta última de la vida. Estas fueron mis primeras prácticas de meditación, es decir, habiendo leído esto, traté de meditar, no sé si lo verán bien desde ahí, aquí tienen un dibujo de la forma de Vishnu o Paramatma, el alma universal, tal como se describe en diferentes partes de los textos de los Vedas. Se habla de ello en los Upanishads, en el Mahabharata, en el Srimad Bhagavatam, aquí también en este texto tan importante, el Bhagavad Gita. Y recuerdo que meditaba, se habla en muchas partes de estos textos, se habla de meditar en una forma de unos 20-25 centímetros en la región del corazón. Y recuerdo que me sentaba en un pequeño balcón en la casa del lugar donde vivía con mi familia, con mis padres, mientras tomaba el sol, era
a cualquier hora, normalmente era de día, y practicaba esta forma de meditación, lo cual me produjo una felicidad trascendental muy distinta de lo que experimentamos con las cosas materiales, que era sumamente grande y era un deleite el sentirla. Me daba una visión de igualdad de todos los seres vivos que percibía. Estaba en un barrio bastante apartado, en las afueras de la ciudad, y por lo tanto no había mucha gente, pero sí que pasaban algunas personas, había algunos animales, había unos jardines que veía desde el cuarto piso de la terraza de mis padres, y eso me producía un sentir muy, muy tranquilo, un sentir de paz, de bienaventuranza muy grande. Eso me llevó a profundizar más en las enseñanzas del Bhagavad Gita, que es uno de los dos textos más importantes de la literatura del yoga, la literatura védica, los textos de conocimiento espiritual clásicos escritos en la lengua sánscrita. El Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Patanjali son dos grandes clásicos de la práctica del yoga, en la cual la meditación es uno de los, podemos decir, uno de los componentes principales o más importantes de esa práctica de autodisciplina para alcanzar la comprensión del ser o autoconocimiento, autorrealización o el término que más les resuene. No obstante, hoy, mientras reflexionaba en preparación para esta pequeña conferencia, decidí echar un vistazo a lo que dicen los diccionarios sobre la meditación. Y me llamó la atención, he mirado solamente dos, fue algo rápido, pero sí me pareció que habría que actualizar el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española. Porque fíjense lo que dice el diccionario, con todo el respeto y el cariño hacia los ilustres académicos de la Real Academia Española. Define meditación, se refiere al acto de meditar. Entonces, cuando busco meditar, encuentro pensar atenta y detenidamente sobre algo. Y nos dan dos ejemplos. ¿Has meditado sobre tu decisión? Y otro ejemplo, debes meditar sobre el problema. Es decir, nos plantean el término meditar en un sentido muy terrenal, que es completamente distinto de lo que nos van a enseñar todas las escuelas de práctica espiritual que tengan una tradición más o menos genuina. Y esto hablo de tradiciones, tanto tradiciones védicas como otras tradiciones no védicas. Astika o nástica, como dicen tradicionalmente en el lenguaje védico, que es coherente con la versión original de los textos de los Vedas, o que ha creado su propia escuela separada de la tradición original védica. Sin embargo, cuando por motivos comparativos he querido mirar el diccionario, el Oxford Dictionary, el diccionario de Oxford, parece que han actualizado más las definiciones, y me alegró encontrar que hay 3 definiciones
y la primera es la que se acerca o que concuerda con las tradiciones espirituales auténticas que nos hablan de esta práctica. Lo leo en inglés y lo traduzco para quienes no entiendan directamente la lengua inglesa. The practice of focusing your mind in silence, especially for religious reasons, or in order to make your mind calm. Y ahora nos da un ejemplo. She found peace through yoga and meditation. Así que la definición que nos da es la práctica de focalizar tu mente en silencio, especialmente por motivos religiosos o con el fin de calmar tu mente. Y el ejemplo que nos da es: ella encontró la paz a través del yoga y de la meditación. Y luego nos da dos definiciones más que no son más terrenales, pero tienen más profundidad, y con esto no pretendo hacer una crítica a nuestra cultura hispana, pero quizás sí que sería algo de lo que debamos reflexionar sobre nuestras formas de plantearnos o de entender la vida. En la segunda definición nos dice, lo traduzco ya directamente por cuestiones de tiempo, la actividad de pensar profundamente sobre algo, especialmente de manera que no llegas a notar a las personas o a las cosas que están a tu alrededor. Y el ejemplo que nos da es: estaba en meditación profunda y no me vio entrar. Como decíamos, es más terrenal, porque la meditación no es pensar. La meditación, que en la lengua sánscrita se describe como dhyana, no es pensar. De hecho, es como también encontramos en la mística cristiana, por ejemplo, en la tradición carmelitana, cuando Santa Teresa de Ávila habla de la oración, lo que nos explica como claves para tener una oración y una conexión con el plano divino, con Dios, que sea auténtica, nos habla de suspender el entendimiento, es decir, el pensar en el sentido convencional del término, y suspender también la memoria o el recuerdo, porque básicamente eso es lo que implica pensar. Estamos fundamentando nuestras actividades mentales en base a nuestras experiencias con los sentidos materiales en el plano del karma, de las acciones terrenales. Pero la práctica de la meditación tiene como meta llevar a la persona, y hablo de persona en el sentido más profundo de la expresión, al ser, llevarlo al plano de la trascendencia, lo que se denomina en la literatura védica el plano Brahma Bhuta o la existencia Brahman, que básicamente es el vivir en el plano espiritual. Como a veces dicen algunas personas, se trata de entender o experimentar que somos seres espirituales, que en este momento estamos en un plano humano, y no al revés, pensar que estamos en un plano, somos seres humanos con una experiencia espiritual. La meditación nos lleva a ese nivel de comprensión y de vivencia. Somos seres espirituales eternos, Atma, Brahman,
distintos del cuerpo material. Y sí, ahora tenemos unas experiencias en este mundo terrenal, pero la calidad de dichas experiencias va a variar según lo que seamos capaces de integrar la práctica espiritual en nuestras vidas. Y por eso cuando hablamos de la meditación como estilo de vida, nos referimos a este principio de integrar la práctica espiritual en la vida diaria. Igual que todos los días comemos, dormimos y realizamos nuestras actividades del trabajo, nos recreamos también, de la misma manera, todos los días es esencial la práctica espiritual. Y la meditación es el punto central de dicha práctica diaria, lo que se denomina sadhana. En la comunidad espiritual que yo escogí practicar o vivir en ella, la comunidad Hare Krishna, la práctica de la meditación la llevamos a cabo, como también en muchas otras escuelas, con el canto de mantras, meditación mantra o meditación japa. Y todos los días practicamos un término medio, hablo ya de personas iniciadas en este camino del Bhakti Yoga, practicamos un término medio de 2 horas y media de meditación. Puede ser un poquito más, un poco menos, según el nivel de concentración y la velocidad que le queramos poner de un modo natural a la recitación de los mantras. El mantra principal en el que meditamos es el Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es un mantra recomendado para la era de Kali, la era actual, y es distinta de la práctica de la meditación que se llevaba a cabo, por ejemplo, en la era de Satya, la era de oro, en la que las personas meditaban prácticamente hablando el 60 o el 70% del tiempo de sus vidas, que era más largo que el tiempo actual, según explica la literatura védica. Y las personas ya nacían en una civilización en la que esa práctica de la meditación era la actividad principal. Cuando hablamos de la meditación como estilo de vida en la era de Kali, estos tiempos en los que vivimos, nos ha tocado vivir, según nuestro destino, nuestro karma, hablamos de aplicar en la práctica el mensaje del Bhagavad Gita. Esto significa practicar el karma yoga, es decir, el yoga o el estado de conciencia espiritual en la acción, en todas las actividades cotidianas que llevemos a cabo, en el Jnana Yoga, la práctica de esa existencia espiritual en el conocimiento y en la visión del mundo que habitamos y que experimentamos en el plano terrenal, en estos cuerpos materiales, con los sentidos presentes. En el Dhyana Yoga, o lo que es la práctica de la meditación clásica, tal como se describe en el capítulo 6 del Bhagavad Gita o en los Yoga Sutras del sabio Patanjali, y en el Bhakti Yoga o en la entrega completa al Supremo. Integrando todos esos procesos
se puede llevar a cabo la meditación como estilo de vida. Es decir, se trata de tener una práctica diaria, que en la lengua sánscrita se denomina sadhana, una práctica con los sentidos presentes y llegando a suspender durante esa práctica la conexión con las actividades terrenales, materiales. Dejar de pensar y absorberse en el significado, cuando se trata de una meditación con mantra, en el significado del mantra, o cuando se medita en la forma del Paramatma, del alma universal, en la región del corazón, como se describe en el verso que he leído al principio de la conferencia. Les daré el verso por si luego quieren mirarlo con más tranquilidad. Lo encontramos en el capítulo 6, el verso número... Son dos versos, versos 13 y 14, que explican específicamente cómo concentrarse. Pero todo el capítulo da instrucciones acerca de la práctica del yoga clásico. Así que la meditación implica desconectar con el plano de existencia material y dejar que se manifieste de forma natural el plano de existencia espiritual por medio de la concentración en el mantra o en una forma trascendental, una forma espiritual, como por ejemplo la forma de Vishnu. La meditación que se practica de un modo material, es decir, concentrándose en objetos materiales, también nos explica, por ejemplo, el sabio Patanjali en sus Yoga Sutras, cómo nos permite acceder a poderes sobrenaturales, pero eso en realidad nos distrae de la meta última de la meditación, que es llevarnos al autoconocimiento completo y al conocimiento de Dios o del alma suprema. Llámese Krishna o el nombre que personas de otras tradiciones espirituales o religiosas puedan darle al Ser Supremo o al Absoluto. Referente nos pregunta Desideria González si se puede meditar sin mantras, y si bien es cierto que sí, se puede meditar sin mantras, pero generalmente el canto de mantras es altamente recomendado porque, sobre todo en la era actual, en la era de Kali, la mente es muy inestable y es muy difícil el poder concentrarse sin tener algún objeto de meditación que sea fácil, que sea accesible. Y el canto de los mantras, sea en formato sonoro o en formato silencioso, es fundamental para poder absorberse en esa meditación trascendental o en el plano de existencia divina. Así que, si bien es cierto que se puede practicar la meditación sin cantar mantras, generalmente se recomienda el canto de mantras. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Krishna recomienda en el capítulo 8 cantar el mantra Om mientras se practica el yoga clásico. En la práctica del Bhakti Yoga recomendamos el canto del Mahamantra Hare Krishna. Espero haber respondido a la pregunta. Bien, ahora les animo a que escriban en el chat si tienen preguntas o temas sobre los que quieran que profundicemos un poco más.
Nos pregunta Lisa Explora con qué otro mantra podemos meditar. Por ejemplo, en personas iniciadas en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna reciben los Gayatri Mantras, en los que se fomenta la meditación de la divinidad en el sol, Surya Narayana, en el maestro espiritual, sobre todo en el éxtasis divino que experimentan los maestros espirituales en su conexión divina con Krishna, con el Ser Supremo, en Sri Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, y en Sri Krishna, en la tierra sagrada de Vrindavana, donde lleva a cabo actividades de amor divino con las almas que están completamente liberadas de la vida material y que han llegado a ese ámbito. Esa es una meditación. Para ello es importante prepararse para recibir la iniciación espiritual y escuchar dichos mantras de labios del maestro espiritual. Generalmente dicha meditación se practica 3 veces al día, en el momento que está empezando a amanecer, un poquito antes del amanecer, cuando el sol está en el cenit, y justo al atardecer, cuando ya no se ve el sol, y en el periodo del crepúsculo, son las horas ideales recomendadas para la práctica de la meditación en los Gayatri Mantras, si bien puede haber una cierta flexibilidad en los tiempos modernos, que hay que adaptarse muchas veces según las propias situaciones personales. También nos pregunta Sachidevi Dasi Caballero si sería también una práctica, habla de dar caminatas recitando japa, y si se puede considerar a dicha práctica meditación o solo caminata. En el Kali Santarana Upanishad, donde se describe el Mahamantra Hare Krishna, Brahma, el creador secundario del universo material en el que nosotros estamos viviendo, le explica a su hijo y discípulo Narada Muni, el gran sabio, que no hay reglas estrictas para cantar el mantra Hare Krishna, y por eso la meditación puede llevarse a cabo caminando. Y de hecho puede ser muy agradable el caminar por un parque o por un bosque y recitar al mismo tiempo el mantra Hare Krishna y estar absorto en el plano espiritual al tiempo que estamos experimentando, como podríamos decir, como fondo, ese entorno natural. Si bien es cierto que el mantra es tan poderoso que se puede cantar en cualquier parte. Recordarán los que estaban al principio de la conferencia cuando les contaba mi experiencia en la pequeña terraza del piso donde vivían mis padres. Yo vivía con ellos. Ahí estaba, en realidad estaba en medio del asfalto, aunque pudiera ver el mar al fondo, porque era un 4º piso y se podía ver el mar a cierta distancia, pero veía más asfalto que seres vivos naturales, y aún así pude tener una experiencia espiritual que me estimuló para profundizar más en el camino de vida espiritual. Bhakta Rubén Cuello Ruchi nos dice que muchas veces en mi meditación diaria dejo de cantar de manera sonora
y repito el mantra mentalmente. ¿Es del mismo modo eficaz o es más importante la vibración sonora? Generalmente en la escuela de Sri Chaitanya Mahaprabhu se recomienda la meditación sonora. Hay 3 formas de practicar el canto de mantras o la meditación en japa. Una se llama váchica, que es cuando el mantra se recita en forma sonora, que podamos escucharlo. Otra se denomina upamshu, que es cuando el mantra se recita marcándolo con los labios, pero sin que se produzca sonido, como por ejemplo se utiliza muchas veces, muchos sadhakas cuando cantan o cantamos los Gayatri mantras, lo hacemos a veces en este formato upamshu. Se va marcando el mantra y practicando la meditación, y otra es cuando el mantra se recita mentalmente. Hay diferentes técnicas en distintas escuelas. Cantar el mantra focalizándolo en la región del corazón. Esa es una práctica que también en la Iglesia ortodoxa cristiana, los monjes de los monasterios del monte Athos en Grecia solían practicar. Hay un libro muy hermoso titulado El peregrino ruso. Ellos meditaban en la oración de Jesús y ese era el mantra continuo en el que meditaban, y hablaban de que ese mantra, esa oración, resonara siempre en el corazón. En escuelas un tanto más clásicas se habla de la meditación en la región del Agya Chakra, la zona de la mente. En el Bhakti, la región del corazón es altamente recomendada porque estimula los sentimientos trascendentales de devoción que naturalmente van a despertar esa conexión divina y el Paramahananda o la bienaventuranza trascendental suprema. Así que es posible cantar el mantra en cualquiera de las formas, si bien generalmente se recomienda cantar japa en formato váchica, pero a veces estamos en lugares donde sería dar la nota, cantar en formato váchica, y podemos entonces cantar el mantra en otro manásika, se llama la práctica del canto, la meditación con mantra mentalmente. Bhaktaosi Prembodhi, desde Sevilla, desde España, agradece a Hare Krishna Punta Alta por organizar este encuentro y a mi pequeña persona por la clase. También nos saluda Luisa Cobre. Los premas, prema y premi, grandes devotos desde Alimentos para la Vida, nos saludan también. Patricia Morales nos pregunta qué diferencia hay entre yoga y meditación. La meditación es, podemos decir, el componente central de la parte interna de la práctica del yoga. En el yoga clásico, conocido como Ashtanga Yoga, se habla de 8 componentes. Los 2 primeros, yama y niyama, son los principios y valores éticos de la práctica de la autodisciplina para la autorrealización, llamada yoga, es decir, establecen las bases. Sería muy largo entrar en detalle ahora a explicarlos, pero son fundamentales. Sin los yamas y niyamas no se puede practicar yoga correctamente. Se tienen que vivir los principios éticos fundamentales.
Uno de ellos, para dar un ejemplo, es el ahimsa, la no violencia. Por ello, la dieta vegetariana es tan importante para las personas que quieren practicar yoga y meditación de un modo más efectivo. Si bien es cierto que se puede comenzar en cualquier condición que nos encontremos y gradualmente ir aplicando e integrando estos principios éticos del yoga en nuestras vidas. Seguidamente están las prácticas de asana y pranayama, las posturas de sentarse para poder practicar la meditación y el control de la mente, muchas veces a través de regular la respiración, inhalando, reteniendo el aire y exhalando. Hay varias técnicas de pranayama que tienen como finalidad concentrar la mente para llevar al pratyahara, que se trata de interiorizar, es decir, aprender a mirar hacia adentro, y cuando interiorizamos podemos practicar los 3 componentes internos del yoga, que son dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, la absorción o el trance. De lo que se trata, y esa práctica de concentración, meditación y trance, absorción, se llevan a cabo, según el sabio Patanjali en sus Yoga Sutras, de un modo combinado. Se denominan técnicamente samyama. Samyama quiere decir practicar esa absorción en el plano divino o en el objeto de meditación. Lo que las diferencia las 3, dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, absorción, es la intensidad o la profundidad en esa vivencia interior. Y va por ese orden. Primero concentración, luego meditación, seguidamente trance. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Nos saluda también la devota Eliz Cruz desde su Eliángel Liz Reiki etérico azul, su escuela de Reiki. Muy bien, y muchos devotos explican, a ver qué más tenemos. Y también nos dan las gracias desde Hare Krishna Punta Alta por apoyarles en su labor de divulgación en Punta Alta. Muchísimas gracias, todo mi cariño y mi afecto para los presentes y mi respeto también, y que estén muy bien, que sigan practicando sus sadhana, sus actividades diarias, y los que no lo estén haciendo, les animo a que comiencen o que lo hagan todo lo posible, porque ciertamente puede llevarles a conectar con otro plano de existencia que hace que la vida sea mucho más dulce y con sentido que de otra manera el llevar a cabo una vida más o menos ordinaria en el plano terrenal. Muchas gracias, Hare Krishna, saludos y bendiciones para todos. Hare Krishna.